ustedes con el... No. No nos pinten. Porque si no le vemos que hablando y ya no se ve el video que se ve. Sí, ¿verdad? No sabemos. Sí, ya comenzó. Okay. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo programa de podcast en INDECA, entrevistas legales, el Rincón de INDECA. Hoy nos acompaña con nosotros una excelente persona, maestra Carolina. Muy buenas tardes también. Y hemos de decirles que estamos engalanadas por el maestro que nos acompaña, el maestro José Trinidad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Yo encantado de poder estar con ustedes esta tarde y sobre todo que me hayan invitado a su casa, ¿no? Esta casa de estudios que tantas personalidades han desfilado precisamente en estas sillas, ¿no? Desde autores de libros, jueces, magistrados, y pues yo encantado como defensor público de poder participar con ustedes este día. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes, muchas gracias, maestro Trinidad, por aceptar la invitación, y pues bueno, vamos a comenzar. La verdad es que a mí me es muy importante platicar sobre el tema de ejecución penal y me gustaría platicar, preguntarle al maestro si la etapa de ejecución penal, me refiero a etapa, ¿forma parte del proceso penal o es un proceso distinto? Porque en el código únicamente nos quedamos hasta etapa de juicio oral, pero muchos autores, muchos maestros hablan de que es una etapa, aunque no esté dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, ¿qué podría comentarnos? Mira, esa es una muy buena pregunta porque desde que nosotros comenzamos a estudiar, pues del proceso penal te hablan. Anteriormente era desde una denuncio querella, etapas de instrucciones, todo ello hasta una sentencia, ¿no? Y decían, el proceso penal es solamente esta parte. Ajá. Actualmente lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales también establece, ¿no? Cuáles son las etapas, y te señala de 3 etapas, ¿no? La investigación inicial o complementaria, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y no toca nada de lo que es bueno, en este caso, el área de ejecución o la zona de ejecución, la fase de ejecución. Muchos autores, tratadistas reconocidos, nacionales como internacionales, lo manejan como una fase de ejecución. Para mí, en lo personal, yo sí podría señalar tajante y coherentemente que para mí debe de ser considerada una etapa del proceso penal. ¿Por qué? Porque es la vida y la libertad de una persona. ¿Cuándo fue detenido? En una etapa de investigación inicial, ¿no? Posteriormente llegó todas las etapas del proceso penal. ¿Ah? Incluso si fuera un procedimiento abreviado, con algunos beneficios penales, podría ya obtener su libertad, pero no lo obtiene en esa audiencia, en lo que se le dicta una sentencia por procedimiento abreviado. ¿Ah? ¿Qué dicen los jueces? Bueno, vamos a tener que esperar a que cause ejecutoria la sentencia y nos esperamos a ejecución. Entonces, desde ahí incluso los jueces de control nos están dando esa luz de que debe de ser parte del proceso penal la etapa de ejecución, pero yo sí la considero como una etapa. Cuando se van a juicio y evidentemente hay una sentencia condenatoria, todavía esta persona sigue privada de la libertad. ¿Y qué pasa con él? Si le dan, vamos a poner 5 años, 3 días de prisión, ¿no? Es un ejemplo. Ajá, entonces, pues vamos a tener que evolucionar con todo ese mecanismo, vamos a tener que materializar y accionar ese mecanismo de ejecución para efecto de obtener de algún modo la libertad de esta persona. En concreto, la pregunta es, sí, muchos tratadistas dicen, es fuera del proceso penal, es una fase distinta al proceso penal, pero para mí sí tendría que ser y formar parte de una etapa del proceso penal. Qué interesante. Oye, no sé si a ti te ha pasado que muchas veces entre nosotros como abogados decimos, oye, te ha tocado un asunto llegar a etapa de ejecución penal, pero realmente me parece que, como dice el maestro, desde que una persona es privada de la libertad puede obtener beneficios, derechos que le otorga pues la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿A ti te ha tocado algún tema de este tipo? Sí, mira, fíjate que tuve un asunto, porque ahorita ya está en amparos y demás, pero tuve un asunto que precisamente cuando dictaron la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso, en aquel hecho, estoy hablando de 3, 4 años aproximadamente, obtuvo la prisión preventiva oficiosa y le generaron desde el momento en el que a él le impusieron la medida cautelar un plan de actividades. Y ese plan de actividades precisamente estaba supervisado
por un juez de ejecución, no por el juez de control. Ahí hay un tema muy importante, porque ni siquiera estaba todavía dictada una sentencia, estábamos en etapa de investigación. Esto no es muy común, es algo que Sí. casi se desconoce. Los abogados, de forma muy genérica, conocemos la etapa de ejecución, pero no llegamos más a fondo. ¿Qué significa para nosotros como defensores estas obligaciones que tenemos de conocer, por ejemplo, el plan de actividades que implica en una persona interna? Hoy en día, mire, hoy en día creo que es una obligación sumamente importante que nosotros estemos capacitados también en lo que es, para mí, reitero, la etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque como bien lo dice, ¿en qué momento comenzamos nosotros a emplear lo que es la Ley Nacional de Ejecución? ¿En qué momento? Como bien lo ha puntualizado, desde que una persona es detenida, ya es una persona privada de su libertad. Ajá. Ya fue puesta a disposición de los señores jueces de control. Vamos a poner que ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia inicial, ¿eh? Que estamos en ese periodo para que se fije. Es decir, oye, la gente del Ministerio Público lo pone a disposición en el centro de reclusión y la audiencia va a ser el día de mañana. Bueno, ¿y qué pasa con esta persona si en el transcurso de la tarde se enferma, si en el transcurso de la noche lo golpean, pues, ¿no? Entonces, es una persona privada de libertad. La Ley Nacional de Ejecución no solamente es para las personas sentenciadas, ajá, con una sentencia condenatoria, sino que también es un campo amplio para efecto de también velar por los intereses de toda persona privada de libertad sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva. Ajá. ¿Por qué? Porque desde que está interno ya hay cuestiones de internamiento que nosotros podemos exigir tanto al juez de control como al juez de ejecución. Ajá, para efecto, incluso a los directores de los centros penitenciarios, a las autoridades penitenciarias, podemos exigirles las condiciones, que estas condiciones sean adecuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces también representamos como defensores a mujeres, Claro. mujeres que pudieran estar embarazadas, ¿no? O que tuvieran alguna cuestión pues de algún tratamiento médico, algún tratamiento clínico, ¿no? Entonces, ello también debe de tomarse en cuenta. Entonces, no es necesario que una persona esté sentenciada para que comience el área de ejecución, la etapa de ejecución, sino que desde el momento que una persona está detenida, desde ese momento nosotros como abogados debemos estar capacitados para entender qué es lo que la Ley Nacional de Ejecución nos da a nosotros como derechos para poder exigir ante las autoridades. Eh, en respuesta muy directa a lo que usted me pregunta, los abogados debemos estar capacitados al 100% y comprender, conocer esos temas. ¿Por qué? Porque es bien importante. A mí me tocó hace aproximadamente 3 años, antes de la pandemia, por ahí del año 2019, que una persona me dijo, ¿sabe qué, licenciado? Yo me voy a ir a un procedimiento abreviado, pero me van a exigir en su momento pagar la multa porque no voy a tener para liquidar, pues no tengo antecedentes, pero no me voy a poder ir a una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Voy a requerir mi tratamiento en libertad. Ello me va a tener que generar a mí el pago de la multa. Quiero empezar a pagar la multa. Entonces, que no se puede. Ajá. En ese momento yo dije, no se puede. ¿Por qué? Porque tienes que estar sentenciado para que se cuantifique el pago de la multa, ¿eh? Para ver en cuántas jornadas de trabajo. En ese momento yo lo dije. Uh-huh. ¿Qué hice? A ver, pues vamos a ayudar a esta persona, ¿no? Me está diciendo que en su momento no va a poder pagarla. Metí mi escrito al juez de control y evidentemente el juez de control me dice, no, espérate, porque todavía la esfera jurídica no le va a cambiar, todavía no es un sentenciado, todavía no le voy a aplicar esta ley. Ajá. No sé incluso si en su momento él va a querer irse a un procedimiento, perdón, a una etapa de juicio oral. Uh-huh. Y entonces este trabajo que ya adquirió, ¿dónde va a quedar? Ajá. Entonces, pero me dijo el juez, sin embargo, sí lo vamos a someter a ese plan de actividades para que si en su momento no puede pagar una multa, no puede pagar el tema de la suspensión condicional, pueda acudir a una libertad condicionada y entonces le tomamos en cuenta su trabajo como plan de actividades que desde el inicio ya lo está tomando en cuenta. ¿Para qué? Para que vea el juez de ejecución que esta persona está capacitada para representar una reinserción social adecuada a ese plan de actividades. Claro. ¿Qué tanto es, qué tan amplio podría ser este plan de actividades? Como para efectos de una posterior libertad, ya sea aún durante el mismo procedimiento como posteriormente a una sentencia, ¿qué tan amplio puede ser? Mire, para poder contestarle ello tenemos que ver lo constitucional. ¿Qué nos hablaba anteriormente el artículo 18 constitucional, no? Que era un tema de readaptación social. Ello como ejemplo del que vamos a tocar en las siguientes clases,
¿Por qué readaptación social? O sea, ¿qué manejaban con esa palabra de readaptación? Recordemos las escuelas clásicas de materia penal, ¿no? Exactamente, ¿no? Era prácticamente una cosa y era un desadaptado, ¿no? Entonces tenía que adaptarse nuevamente a la sociedad como cosa precisamente. Así es. Cambia reinserción social a partir de las reformas de derechos humanos del 2008. Ajá. Y ya no es readaptación, sino cambia a lo que es todo un paradigma. Una palabra puede llevar a cabo todo un nuevo sistema, la reinserción social. ¿Por qué? Porque ya es una persona. Ajá. La persona privada de su libertad ya se debe de tomar en cuenta por el proceso penal como persona. Tiene derechos, tiene obligaciones, pero también algo bien importante, que muy seguramente cuando estaba en libertad tenía trabajo y muy seguramente tenía familia. Entonces, es amplio ese aspecto, ese cambio es amplio. Nosotros como defensores, yo he invitado a mis compañeros, amigos, conocidos, abogados, a que seamos empáticos también con la persona privada de la libertad. Si nosotros somos empáticos con la persona privada de la libertad, no quiere decir que le voy a comprar todas las ideas y todos los cuentos que por ahí puedas saltar, ¿no? Sino empáticos con la persona. Tú tienes familia, tú tienes estas necesidades, vamos a irlas trabajando. Reitero, el artículo 18 constitucional con este cambio también nos señala que el sistema penitenciario se debe de conformarse o completarse con 5 ejes rectores, que es salud, trabajo, capacitación para el trabajo, el deporte y, eso no es uno, pero salud ya lo mencioné, trabajo, capacitación para el deporte y sí, actividades culturales y todo ello, ¿no? Entonces, ese es el plan de actividades. Es decir, si en su momento voy a hacer un beneficio preliberacional, como es la libertad condicionada o la libertad anticipada, yo tengo que debo de cumplir al 100% con mi plan de actividades. Vamos a poner, en la vida práctica es muy difícil cumplir al 100%, ajá, pero nosotros podemos acreditar que la persona sí está apegado a la reinserción social porque tuvo diversos cursos, porque practicó deporte, porque tuvo educación porque tuvo educación, a lo mejor entró con secundaria, ahorita ya tiene la preparatoria, o entró con estudios básicos y ahorita ya está estudiando en la universidad, porque también se dan esos casos, ¿no? Entonces, eh, por el estudio puedes dejar otras actividades como las recreativas y culturales. ¿Ah? Sin embargo, puedes decir, es que se metió a estudiar, pero completa todo su cuadro de reinserción social de este plan de actividades porque ahora ya está estudiando en la universidad. ¿Ah? Entonces, todo esto se le va presentando a los señores jueces y porque un parámetro así como tal, debes cumplir el 100% de nuestra es muy difícil, muy complicado. Ajá, simplemente el trabajo. Hay personas, me tocó apenas en la semana pasada, un beneficio preliberacional donde la persona no tenía el 100% de educación, es decir, empezó con la educación básica, la primaria, y terminó solamente la secundaria, pero eran 8 años de prisión. Ajá. En 5 años solamente estudió la secundaria, entonces decía el Ministerio Público, es que debió de haber continuado con los estudios de la educación media superior, ¿no? Entonces decía, no, pero espérate, yo le decía al Ministerio Público y a su señoría, no, porque fíjate las jornadas de trabajo que él desempeñó. O sea, tiene más de 2.000 jornadas para días laborados. ¿Para qué? Para ayudarle a su familia. Ajá. Él se metió al taller de carpintería y todo ello, entonces generaba recursos lícitos para otorgar a la familia. Ajá. Acredité que ese recurso, el señor tenía 3 hijos, o tiene 3 hijos, perdón, en externamiento. Ajá. Uno terminó la primaria durante esos 5 años, ¿no? Porque cuando lo detuvieron al señor estaba en tercer año. El otro estaba por terminar la preparatoria. Y cuando detuvieron al papá, había una chica que estaba entrando a la UNAM, ¿no? O sea, estaba estudiando para, para doctora, ¿no? Medicina. Entonces le acredité con constancias que durante esos 5 años la hija sí pudo estudiar y que fue derivado prácticamente por el apoyo que recibió del papá. Entonces, él no dejó sus obligaciones. Y entonces, ¿qué dicen los jueces? Para mí, ha acreditado la reinserción social. Ajá, porque la reinserción social no nada más es de él en sociedad, sino de la red de apoyo, ajá, del plan de actividades. Y es parte del plan de actividades. Entonces, dice el juez, para mí, no cumpliste en esto, sí, pero me estás acreditando con cuestiones positivas que tú estás más que apto para salir a desarrollar tu trabajo y estar reinserto en sociedad. Entonces, sí son esos 5 ejes: educación, salud, deporte, trabajo, capacitación para el trabajo. Ajá.
Todo ello nos va a ayudar a que se cumplan los ejes rectores que establece el artículo 18. Irlos trabajando desde el inicio es mejor, pero también debe llevar para que se adapten se establezca una adecuada reinserción social en el tema de salud, mucho tema de psicología que se le debe de dar y prestar en el interior del centro penitenciario. Claro. Suena en una lista muy breve de 5 ejes rectores, parece ser que es demasiado corta, pero en realidad hay muchas maneras de poder ejecutar esos 5 ejes rectores. Y como bien lo menciona, desde que es una persona privada de su libertad, es decir, con una medida cautelar que generalmente se impone en una audiencia inicial, de forma general, ¿no? Existirán ya excepciones que a la postre bajo una revisión, pero en lo genérico es en la audiencia inicial donde se impone una medida cautelar de prisión preventiva. Ahí, en este plan de actividades, tiene que ver muchísimo con la persona imputada. Pero, ¿qué tiene que decirnos respecto de sus obligaciones en temas ya después de dictada la sentencia, como por ejemplo el pago de la reparación del daño? Ok, sí. Es bien importante. ¿Cuándo se da un pago de la reparación del daño? Pues, evidentemente ya lo ha señalado, una sentencia condenatoria. Puede ser por cuáles vías. Cuando voluntariamente se someten a un procedimiento abreviado y está esta condena para una reparación del daño, o posteriormente a un juicio oral, ¿no? Donde ya se le dictó una sentencia condenatoria y ya se establece como exigencia en un resolutivo el pago de la reparación del daño. ¿Qué nos dice la ley? Pues la ley nos dice que tendrá la obligación de cubrir los montos totales de la reparación del daño, porque además es uno de los principios constitucionales, no solamente del proceso penal, sino es uno de los principios constitucionales, ¿no? Que el culpable no quede impune y reparar el daño, la reparación del daño. Entonces, él sí tiene la obligación constitucional de cubrir esta reparación del daño. ¿Qué temporalidad tiene? La ley maneja que tiene la misma temporalidad en la cual va a estar privado de su libertad, o la sentencia que fue ya resuelta e individualizada, es decir, te sentenciaron a 10 años, tienes esos 10 años para poderla cubrir. Y en relación a esto, ¿qué obligaciones tiene el defensor para el tema de la cuantificación de la reparación del daño? Mire, eso lo maneja, o lo debemos de manejar, para mí, desde la etapa del proceso penal. Sí, exactamente. ¿Por qué? Muchas veces se lo dejamos al asesor jurídico, y ellos se lo digo ya estando y trabajando en la etapa de ejecución. Porque si usted me hubiera preguntado esto mismo hace 3 años, yo le digo, bueno, pues hasta ejecución, que quede, ¿no? De verdad. Pero ya estando en esta etapa de ejecución te das cuenta que creo que también la defensa debe ser muy proactiva, no solo en los actos de investigación para desvirtuar el hecho o para acreditar una excluyente del delito, sino también para efecto de poder acreditar la reparación del daño. ¿Por qué? Porque si nosotros después de una sentencia por procedimiento abreviado o por juicio no trabajamos en lo que es la reparación del daño, va a quedar como una reparación del daño genérica. Los jueces te van a terminar condenando a una reparación del daño. ¿Qué implica ello? Que en la etapa de ejecución vamos a tener que generar incidentes. Vamos a suponer que lo sentenciaron a 6 años y ya lleva 3 años y cumplió con su plan de actividades, es primo delincuente, no hay ningún riesgo para la víctima, no tuvo sanciones dentro del centro penitenciario, ha pagado la multa. ¿Qué nos falta solamente? La reparación del daño. Pero de la reparación del daño no estuvo cuantificada. Vamos a poner el nombre, el delito de abuso sexual. Sabemos que es muy variable, depende de la víctima, depende de las condiciones en que se dieron. Entonces, yo te puedo decir que en algunos asuntos la reparación del daño fue de 10,000, otros fue de 20,000, pero hay otros asuntos donde se elevó a 80, 120,000 pesos, ¿no? ¿De qué depende? De la edad de la víctima, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros no trabajamos en ese tema, vamos a tener, reitero, que en la etapa de ejecución generar incidentes, ¿qué sentido? A ver, víctima, indícame a cuánto asciende tu reparación del daño, pero acredítalo objetivamente. La víctima va a decir, ¿y yo por qué? O sea, yo no tengo para pagarle al psicólogo, yo no tengo para ir al médico, y además que se quede todo el tiempo de la pena. Entonces, ese es el tema. ¿Qué nos va a generar a nosotros? Trabajar en ese tema de la cuantificación, en el incidente, generar nuestros medios probatorios. Bueno, se ha establecido por parte de este profesional, no sé, un psicólogo, un médico, que la reparación del daño podría constituir en esto.
Ajá. Y entonces ahí en términos del 156 de la Ley Nacional de Ejecución ya puedo decirle, juez, aquí están los parámetros, está la negativa quizás de la víctima de decirme cuál sería el monto de la reparación del daño o qué es lo que ha gastado, ajá, incluso, porque ve que ya es integral la reparación del daño, entonces hasta los pasajes, todo ello, hay que tratar de gestionar para que la víctima esté satisfecha en su reparación del daño. Luego entonces, nosotros a través de ese incidente podríamos decirle al juez, determina esto, ¿no? Yo propongo esto, esta cantidad, o en términos del 156, señoría, tú tienes esas facultades para que establezcas el monto de la reparación del daño. Pero yo se lo digo en 5 minutos. Ahora, en los hechos, Sí, claro. puede pasar hasta 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y respondo, ¿no? Yo creo que desde la investigación de la etapa intermedia tendríamos nosotros que ir trabajando para efectos de que quedara bien clara la reparación del daño. ¿Y qué conceptos o qué montos sí entran en este concepto amplio de reparación integral del daño y cuáles no? Porque muchas veces parecía que quieren meter todos los tickets del súper, Sí, 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 de todo que para dejó de ir a evitar trabajar, todo ello, ¿no? qué conceptos realmente integran el monto de reparación En ese aspecto, yo considero que tendremos que hacer una interpretación correcta de lo que señala la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque aquí sí nos establece que son cuestiones objetivas tendientes a restablecer los daños. Ajá. O sea, prácticamente con el ticket de compra y por qué ese día faltó, vamos a poner, faltó, ¿cuántos días faltaste? ¿Cuántos días te descontaron, no? No, pues que falté 10 días, está bien, tus 10 días ascienden quizás a 15, vamos a poner una cantidad de 15,000 pesos. ¿Por qué me estás cobrando 80,000, no? Claro. O sea, cuestiones objetivas. O dice, sí, pero porque falté, pagué el Uber y tuve que ir al búnker a mi cita y allí afuera del búnker, afuera del búnker me compré una torta, todo eso. Bueno, o sea, si voy a reparar el daño, pero son deben ser por cuestiones objetivas que te van a ayudar a ti a sanar. O sea, tampoco se trata de una extorsión jurídica, porque así muchas veces se lleva o se observa, ¿no? O sea, me estás cobrando por todo, porque tuviste que ir al búnker y no tenía ropa, porque sí nos pasó. Entonces, que no tenía ropa, entonces para ir bien presentable me compré esto y te pasa la lista de 4,500 pesos. Y dices, bueno, o sea, porque sí. Ahí hay un tema que el defensor tiene que cuidar mucho. La Ley General de Víctimas también menciona que en temas de reparación del daño la víctima no puede enriquecerse con esto. Exactamente. Entonces, ¿qué acciones tendría que ejecutar un defensor para acreditar que esa reparación o esa cuantificación está sí enriqueciendo a la víctima, que realmente se esté llevando a cabo este exceso? Es excesiva. Mire, ahí lo primero que nosotros, o lo que hemos hecho nosotros en la práctica, cuando estamos en la etapa del proceso, pues, a ver, espérame, acredítame objetivamente que ello te va a subsanar a ti como víctima en temas exclusivos de reparación del daño. Ajá. O sea, reitero, esta interpretación que se hace de la ley es para que tú te restablezcas en el bien jurídico tutelado que fue afectado. O sea, ¿qué te afectaron a ti? Dependiendo del reitero del delito. De los más difíciles para cuantificar, los delitos sexuales. Ajá. O sea, y no porque nosotros hagamos menos a los otros delitos, ¿no? Sino porque sabemos que una cuestión sexual a las víctimas, pues evidentemente es una afectación psicológica y médica, ¿no? Que a lo mejor no es de un día para otro, pero ¿de qué parámetros es lo que nosotros hemos peleado con los señores jueces? A ver, ¿se conocían, no nos conocían? ¿Fue en el transporte público, no fue en el transporte público? ¿Fue en el área laboral, no fue en el área laboral? ¿Fue entre una relación de novios o de esposos incluso, no? Entonces, todo eso va a depender del daño. Si hay una cuantificación que objetivamente tratan de establecer los peritos oficiales, ¿no? Pero muchas veces también vemos que los peritos oficiales ya se están tratando de exceder, ¿no? Te dicen un parámetro entre 25 y 80 sesiones y te doy las 80 sesiones, pues, espérate, se con qué fundamento, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a tenerme que ir a juicio para debatir todo esto. Entonces, ¿qué actividad va a hacer la defensa? Pues nosotros como defensores públicos sí tenemos esa posibilidad de que nuestra institución nos brinde un psicólogo que pueda establecer un peritaje también que diga, no, si bien es cierto, se establece de 20 a 80 sesiones, pero considerando cómo ocurrió ya con estos planteamientos, lo idóneo es que sean 50 sesiones. Ajá. Entonces, esa es una de las partes objetivas que podemos hacer. La otra, eso en psicología, en medicina, también igual con peritaje, o sea, medicina, ¿qué acreditas? Tú me dices que ocupaste todos estos medicamentos, pero solamente me presentas notas, no me presentas tickets, ajá. Solamente como notas, pero no tengo la certeza de que hayan sido pagados.
Ajá, porque en una ocasión me presentaron incluso hasta una factura por 13,000 pesos. Bueno, a ver, esa factura tiene el código QR. Ajá. Cuando nosotros la escaneamos, resulta que era una factura de galletas. Entonces, bueno, ahí hay una alteración. Ajá. Entonces yo puedo solicitar a Policía de Investigación que realice ese acto de investigación y me diga a qué corresponde. Lo solicito. Me llega ese informe de Policía de Investigación que fue otorgado a través de la gente del Ministerio Público en términos del 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y efectivamente dice, es uno de galletas. A ver, me traigo al asesor jurídico. ¿Sabes qué? ¿Estás tratando de sorprender? No a mí, estás tratando de sorprender al proceso, y eso también es un delito. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Ya en la psique del asesor jurídico, como que le bajó, no dice, no, a mí me van a llevar, y ¿quién la está presentando? La está presentando el asesor, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, podemos hacer actos de investigación de todo, es lo que nosotros siempre hacemos, o lo que generalmente recomendamos. Si a mí me dices que esto es agua, bueno, vamos a tratar de acreditarlo. ¿Con qué lo acreditamos, no? Pues evidentemente una pericial de química, no sé si es thinner, ajá, que parece agua, parece agua. Entonces, así, digamos, con ese ejemplo quizás es burdo, pero lo hacemos en cualquier incidente, por ejemplo, ya en la etapa de ejecución. O sea, si tú me estás acreditando, me dices del Uber, pásame el rastreo de tu aplicación. Ajá, o sea, ¿qué servicios? Porque me dijiste que te aventaste 20 servicios de Uber. Ajá, porque fuiste al búnker en cada sesión. Pásamelo. Entonces, cuando me lo pasa, resulta que yo lo mando, igual porque se puede pedir también, ojo, también en la etapa de ejecución se puede pedir, ya sea a su señoría o al Ministerio Público a través del 129. Ah, bien, bien importante, se me está pasando. La Ley Nacional de Ejecución nos remite como aplicación supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ajá. ¿Qué implica ello? Que podemos hacer todo lo que nos permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en términos del 126 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos da la facultad a nosotros de gestionar actos de investigación. En etapa de En ejecución. etapa de ejecución, ojo, porque muchos jueces dicen, no, pero es que aquí no aplica porque ya fue sentenciado. Señoría, es bien clara la Ley Nacional de Ejecución, dice que supletoriamente se va a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, no hay una marcada diferencia entre qué voy a ocupar y qué no puedo ocupar ya en la fase o etapa de ejecución. Entonces, para mí lo deja amplio. Si no te prohíbe, está permitido, ¿verdad? Claro. Es principio de derecho. Claro. Entonces, en base a ello le explica, y al final los jueces sí le ordenan al señor agente del Ministerio Público realice ese acto de investigación. Llegó ese listado del tema del Uber, y resulta que ninguno fue de su casa al búnker como lo había señalado. Y, híjole, eso es muy sorpresivo porque precisamente el tema del resarcimiento en relación a la reparación del daño, surge este tema de la reparación del daño con una reforma del 2008 para proteger a las víctimas, y parece que con estas acciones de las víctimas lo único que están enseñando es, ¿de verdad estás haciendo un correcto uso de un derecho o estás haciendo un mal uso de un derecho? Y es sorpresivo. En temas de reparación del daño hay un exceso. Los abogados, tanto asesores jurídicos como defensores, sí debemos poner muchísimo ojo en esas acciones de las partes procesales. Al final del día, como bien mencionaste, este asesor jurídico porque dijo, mejor ya no hago nada, sí, ya no. Pero fue a él al que le presentaron también el documento haciéndole creer que, y él no investigó. Parte de sus obligaciones del asesor jurídico también era investigar si eso era real. O sea, me parece que eso es también una parte desobligada por el abogado y desleal, ¿no? por este lado. Me parece que el hecho de poder defender a una persona en etapa de ejecución y que el Código Nacional vaya de la mano con la Ley Nacional de Ejecución Penal es súper importante. En la parte que habla en relación a los incidentes y reparación del daño de la misma ley o de las propias controversias judiciales ante el juez de ejecución, es muy breve, son muy pocos artículos, estamos hablando de 10, 15, 20, por mucho 20 artículos, son muy pocos. Prácticamente sí tenemos que aplicar el Código Nacional. Sí. Sí es supletorio, pero pareciera que en realidad la ley, la básica es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque además uno de los principios de la Ley Nacional de Ejecución es el debido proceso. Así es. Entonces dices, debido proceso sí, pero ¿de dónde, no? Entonces nos da esa facultad de aplicar todo lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy similar lo que pasa en esas audiencias, ya sea de controversias o de incidentes, a lo que es una audiencia intermedia. Es muy similar. ¿Por qué? Porque ya se presenta la acusación y se contesta la acusación. Aquí se presenta la petición de esa controversia, ¿no? Pero ¿de qué va acompañada? Bueno, va acompañada también
de todos esos medios de prueba que pretendo desahogar. Ajá. Entonces, al momento de nosotros contestar acusación o presentar acusación, pues va acompañada de esos medios de prueba. Aquí en ejecución también. Y efectivamente, haga de cuenta que es como una buena intención, pero no nos dicen la receta, ¿no? La fórmula de preparar. Pero es tarea de los abogados llevar a cabo todas esas buenas intenciones y plasmarlas. Ajá, porque como lo platicábamos al inicio, antes incluso de comenzar esta sesión, o sea, ¿hasta qué punto nosotros como abogados tenemos la obligación de prepararnos en temas de ejecución? Para mí debemos de estar tan preparados como en el proceso penal. Muchas veces lo hemos dejado por ese tema de decir, bueno, no sé hasta qué punto lo voy a ocupar. Es como cualquier artefacto que tenemos en la casa que sabemos que lo podemos ocupar en cualquier momento y sabemos que está ahí, pero a veces lo olvidamos, ¿no? Cuando tendríamos nosotros que estar al 100%. Se lo digo ya por experiencia, ¿no? Porque quizás en un momento yo también pensaba así, ajá, no voy a ocupar nunca ejecución, y resulta que es de lo más importante porque va aparejado al proceso penal. Claro. Este tipo de audiencias que se celebran en ejecución prácticamente también tienen dos fases, una escrita y una fase oral. Sí. Prácticamente el debate de la exclusión probatoria y en la misma audiencia el desahogo de lo que se haya admitido se da en esta audiencia oral. ¿Qué tanto se ven de las reglas de desahogo en estos medios de prueba en etapa de ejecución? Ojo, fíjese, aquí lo voy a responder en dos puntos. El primero de ellos es bien importante, dice, es por escrito, sí, pero también precluyen los derechos. Ajá. Entonces, si aquí yo ingreso mi escrito como controversia para efectos de una libertad condicionada, vamos a suponer, ubicarnos en ese tema. Yo ya presenté mis medios de prueba y ya pedí incluso el apoyo para que el juez me traiga algunos otros medios de prueba. Le dan vista al Ministerio Público para efectos de que en 5 días conteste y oferte. Ajá. Ojo, conteste y oferte, y también al asesor jurídico. Nosotros como defensa tenemos que estar bien al pendiente. Eso es un tema de lo que se va a platicar en las clases. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el agente del Ministerio Público no oferta? Si hace 5 días le notificaron y no contestó, ajá, igual el asesor jurídico. Pero en la audiencia, ¿qué crees que ya tengo mi medio de prueba? Y al momento que me dan el uso de la voz, yo quiero ofertar. Tenemos que estar bien al pendiente. Lo que hago yo como defensor público es, ya están los 5 días, ya verifiqué la carpeta, no existe una contestación, promuevo. Toda vez que la gente del Ministerio Público no ha dado contestación a la vista ordenada, fecha tal y ya se cumplieron los 5 días, solicito se tenga por renunciado su derecho del Ministerio Público a ofertar. Ajá, ni siquiera a contestar, sino a ofertar medios de prueba. El juez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contestar a mi petición. Ajá. Lo obligamos. Lo obligamos, pero esa es tarea de la defensa. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En audiencia, cuando la gente del Ministerio Público, porque así sucedió, quiso, porque sí traía informes que a lo mejor a mí no, iban contrarios a lo que yo buscaba. Ajá. Y cuando quiso empezar a ofertar, yo levanté mi mano, el señor juez me la dio, le expresé que ya había un acuerdo de fecha fulana donde se tenía por renunciado el derecho de la gente del Ministerio Público a ofertar. El coraje del Ministerio Público y todo esto, pero su señoría ya no lo dejó ofertar. Igual al asesor jurídico, porque ninguno de los dos contestó. Entonces, desde mi óptica, desde mi punto de vista, es que la Ley Nacional de Ejecución, a lo mejor cometo un error que va contra los tratadistas, ¿no? Que incluso algunos de ellos han venido, ¿no? Pero creo que trabajando, ya estando al día a día en las audiencias, creo que la etapa de ejecución está hecha al 100%, digo, a lo mejor cometo una barbaridad, ¿no? Pero creo que sí, está hecha al 100% a favor de la persona privada de la libertad. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros como abogados debemos demostrar interés, debemos demostrar empatía y sobre todo debemos de demostrar ese trabajo a favor de la persona privada de libertad, porque si nosotros nos dedicamos a generar sus oficios, a generar sus informes, a generar sus intervenciones, si está enfermo, aquí está lo de medicina, si no le dan acceso al plan de actividades, decía el juez, déle acceso al plan de actividades, genere esa orden al director del centro penitenciario para que se aplique. Ajá. Si la multa es prácticamente impagable, pero los códigos nacionales, bueno, sé que nos escuchan de otros estados de la República, ¿no? Pero los códigos penales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, nos maneja que la multa es exigible hasta 1 año. Ajá. Una vez que ya causó ejecutoria la sentencia.
Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente para que una vez que pase ese año, gestionar que se tenga por extinta por prescripción esa multa. Ajá. Y por lo menos en lo particular en el episodio Oriente sí nos están extinguiendo multas de más de 100,000 pesos. Ajá. Pero esa es tarea de la defensa. Y eso es por omisión del Ministerio Público, por supuesto. Al momento en que se ejecuta una sentencia, los señores jueces dan vista a la autoridad encargada del cobro de las multas. Ajá. Muchas veces es del Poder Ejecutivo o muchas veces del Poder Judicial, para que se cobren esas multas. Ajá. Y los jueces sí lo cumplen en tiempo y forma. Ajá. 5 días después de que causa ejecutoria la sentencia. Mandan esos juicios. Pero esa autoridad administrativa muchas veces pues son 100,000 pesos, gano más mejor cobrándole a otros millones que 100,000 pesos, ¿no? Para ellos, pero para una persona física como nosotros, pues quizás 100,000 pesos son impagables, ¿no? Sí. Entonces muchas veces decretan el inicio del procedimiento económico coactivo, pero ya no le dan seguimiento. Ajá. Entonces ahí estaría de la defensa verificar bien tu carpeta de ejecución, ya se pasó. Y al momento que cumple el año, pum, generar el oficio, o sea, todo es por escrito. Ajá, para que nos den vista. Creo yo que pudiera ser incluso tarea de la defensa gestionar que se vaya oralizando este tema de ejecución, porque muchas veces es por escrito. Entonces, si nosotros queremos superar y adecuar este tema y darle la importancia, tendríamos nosotros que tener estos temas igual que en el proceso penal. Solicitar que se genere audiencia para efectuar el planteamiento de extinción de la multa, por ejemplo. Y entonces genera los antecedentes, se los dices al juez. Ministerio Público tendría que controvertir si es que tiene algún elemento, decir, no, sí se está gestionando el cobro, o ya se le cobró y renunció, alguna cuestión, ajá. Pero creo que lo interesante ahí de la defensa es tratar de gestionar audiencias. Yo las he tratado de gestionar. Me han hablado los señores y me dicen, mira, sí se puede, pero tenemos una carga de trabajo excesiva, ¿no? Eso es, no, bueno, está bien, pero queda el compromiso de que en futuros peticiones mis resoluciones sean a través de audiencia oral. Entonces, eso es lo importante. Y se está sustituyendo el debate oral con las vistas. Desafortunadamente sí, y es donde nosotros debemos de trabajar. A lo mejor ya nos agarran algunos abogados cómodos en decir, ya tengo mi formato y la voy a contestar. Ajá, pero yo creo que lo ideal es empezar, lo reitero, a que se genere un debate en audiencia. Sí, claro. Sí. Maestro, y aprovechando de su experiencia como defensor público, me gustaría si pudiera compartirnos algún asunto que le generó huella por lo que significó obtener algo para la persona privada de la libertad. O sea, como abogados siempre tenemos asuntos que nos quedan. ¿Alguno que nos pudiera compartir? ¿En etapa de ejecución o en Sí, hay varios. Evidentemente las tengo ya planeadas para la segunda clase que tenemos, pero se la adelanto sin problema. Una persona, haga de cuenta que yo soy José Trinidad Pérez, ¿no? Y tengo un hermano que se llama Jacinto Pérez, ¿no? Entonces mi hermano se pone el nombre de José Trinidad Pérez. Se va a un procedimiento abreviado, le generan la de 4 años, 8 meses, ajá, se da de alta, va a firmar, pero solamente firma 3 meses y después se desaparece. Entonces viene la orden de reaprehensión en contra de José Trinidad Pérez Carmona, ¿no? Y ahí está José Trinidad Pérez Carmona y lo detiene y lo presenta. Ojo, por eso digo, es tarea de la defensa. Lo que están haciendo los señores jueces, no generalizo, pero es lo que se está viendo, es que mandan al personal administrativo del propio tribunal a certificar que se trata de la misma persona. Ajá. Ojo, por eso le digo, es tarea de la defensa, estar bien al pendiente. Entonces el personal dice, sí se trata de la misma persona, tenemos que dice, dice, porque son sus mismos padres y es el mismo domicilio. Entonces ya cuando te llegan, yo siempre voy a tener que ir a checar la carpeta y voy a tener que pasar al interior para ver si efectivamente. Veo la ficha sinaléctica, la ficha de identificación administrativa, esta persona medía 1,80, ajá, bien conformado del rostro, se veía nítida la imagen, ajá, 1,80, fortachón, y todos los datos personales eran los mismos, ajá. Cuando acudo, la persona que me presenta medía 1,60, y le faltaba, y le faltaba un pedazo de la oreja. Ajá. O sea, tenía una característica además peculiar. Y él sí tenía un antecedente penal. Eso fue lo que nos salvó. Entre todas las cosas, ese antecedente, porque ese antecedente era del 2000,
2013. Ajá. Y en el 2013 se certifican en esa ficha de la persona de Jacinto que tiene un tatuaje en el pecho. Y la ficha de identificación de que era José Trinidad no traía tatuajes. Ajá. Y esa era del 2020. Entonces ya era más sensible, más fácil establecer de que no se trataba de la misma persona. Ahí sí se generó audiencia, yo sí generé audiencia y peticioné a la persona privada de la libertad. Se le establecieron esos datos, se le corrió traslado al Ministerio Público y declaró, no, pues que yo no soy, véame. Se proyectaron esas imágenes, porque además yo solicité se proyectaran esas imágenes. Ajá. Y al final la gente ya teniéndolo a la vista y con todos estos elementos, la verdad sí, no es. Y estuvo privado de su libertad 3 meses. Ese es el tema. Ajá. Entonces, si nosotros dejamos pasar esto, podría estar una persona privada de su libertad años. Y eso es un tema de homonimia. No era homonimia, sino que se pusieron malos nombres. Ok, Ajá. y podría decirse que es un error humano, pero repercutió en 3 meses de la privación de Sí, libertad. son 3 meses. Ok. Y su hermano no sabemos dónde está, ¿no? Pero está en libertad. El que en verdad tenía que saberlo. Ese es el caso que en esencia pudiéramos decir no es tan común, ¿no? No está común. No es tan común, o sea, son casos que a lo mejor sí nosotros tenemos la obligación de tomar nota de todas las características, o sea, buscarle por todos lados, pero en la práctica es muy raro ver este tipo de casos. Me parece que es No, y de está hacerse documentado, notar. tenemos audiencias, es lo que voy a presentar, está en audiencia. Y es bueno hacerse notar, porque a pesar de que es un hecho probablemente aislado, un caso muy aislado, eso no significa que no debemos poner atención hasta en ese tipo de detalles, porque a veces los abogados nos enfocamos en lo que siempre es común, en lo común, en las estrategias comunes, pero esa es una estrategia no común de un caso poco común. Y ahí es donde también los abogados solemos fallar, en hacer esas estrategias que de repente surgen derivado de un caso que no es común. Me parece que es un buen caso de referente para poder externar dogmática en etapa de ejecución. Y hay muchos otros. Digo, también está la cuestión humana. Ajá. Por eso le decía, hay que tener mucha empatía. ¿Qué pasa con esos permisos especiales para que una persona pueda salir a despedirse de un familiar, ¿no? Entonces, fíjese, ya nos dicen, ya murió, ya está en el cajón, tenemos que se vaya a despedir. Ojo, ¿qué nos dice la Ley Nacional de Ejecución? Por eso decía, hay que estar muy al pendientes y hay que controvertir muchas cosas. Todavía hay que hacer mucho todavía. ¿Qué nos dice? Estos permisos humanitarios se le van a negar a los que han sido sentenciados por secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. ¿Pero por qué, no? También ellos tienen mamá, ajá, también tienen papá, y estamos hablando de una cuestión humanitaria. Ajá, entonces hice mi petición, había fallecido la persona, la mamá de una persona acusada de trata de personas, ya sentenciada por trata de personas. Ajá, y le dije al juez, yo no quiero que salga, yo solamente quiero que en el área de estacionamiento pueda pasar la carroza y que esta persona llegue y se despida. Le dieron vista al Ministerio Público, nos reunió, porque esa fue una ocasión donde nos reunimos, ¿no? Obviamente el Ministerio Público, a mí se aplica la ley. Y le dice, pues bueno, pero pues, que tiene razón la defensa. O sea, ¿por qué estamos? O sea, si bien es cierto la Constitución y la ley de ejecución te dicen, te prohíbo esto, pero también el primero constitucional te dice, ¿no? Que no debes de distinguir, no debes de discriminar a personas alguna, todos somos mexicanos, tenemos unos derechos, ¿no? Entonces el defensor me está estableciendo en su escrito que haga yo un ejercicio de ponderación, es decir, que inaplique una norma constitucional, bueno, no que inaplique, sino que valore, ajá, qué derecho te está prohibiendo y qué derecho te está permitiendo. Ajá. Dice, el defensor no está diciendo que salga, ajá, que salga él, que se vaya a despedir a la casa, que eso es lo que está prohibido. Ajá. Él está diciendo que se adecúen las cuestiones en el interior, en el propio interior del Recurso Oriente, para que pase una carroza solamente acompañado de un familiar y del personal que maneja la carroza fúnebre, para que él se despida durante 10 minutos. No te está pidiendo más. Sí le pudimos hacer cambiar un poco el parecer al Ministerio Público, al final su negativa fue no, el juez resolvió y autorizó y ordenó que solamente por 10 minutos se despidiera. Y dices, bueno, es una cuestión, yo creo que la defensa, yo nunca me he hecho porras, ¿no? Pero creo que es una cuestión humana que te vas ganando, ¿no? Te vas colgando esa medallita y dices, por ahí va el camino. ¿Por qué? Porque
Ahorita todavía no está el 50% de las personas privadas de su libertad y sentenciadas por los delitos de secuestro. Ajá, todavía no. Pero ¿qué va a pasar cuando ya estén al 50%? Entonces, es tarea de la defensa de los defensores, tanto públicos como privados, empezar a gestionar esos caminos y que se inaplique esa cuestión, por un ejercicio incluso de convencionalidad. Ajá, están las leyes, las normas de Mandela, que nos generan ese tema de poder pedir a favor de la persona, sobre todo para que se aplique una cuestión convencional y se deje de aplicar ese precepto constitucional que sí nos prohíbe. Y lo mismo pasa con los traslados. Me parece que en el tema de los traslados, tanto voluntarios como los involuntarios, está bien establecido. También tiene que hacerse un tema de ponderación que tiene también que ver con los tratados internacionales y precisamente con estas reglas de Mandela. Porque hay bastantes traslados que les llaman urgentes, en el que de repente en la noche, a mí ya me pasó. Y ni siquiera están sentenciados. Sí, no. De repente, y aún sentenciados, pero todavía ni siquiera han causado firmes. A lo mejor y pudiera ser otro supuesto, ¿no? Pero que de repente llegan en la noche los custodios, oye, que te vas a ir por una cuestión de la autoridad. Exacto, a Chiapas, Tamaulipas. Sí, y el director lo ordena, y hasta el día siguiente en la mañana ya trasladado, le hacen saber al juez de control, porque eso lo hacen en la noche, en la madrugada. Esa es una práctica, una mala práctica de las autoridades penitenciarias, que llevan a cabo este traslado y hasta la mañana siguiente le avisan al juez de para control, que califique delegado el traslado. o al juez, dependiendo de la etapa procesal en el que se encuentre, ¿no? Para que califique. Y a mí, una de las causas por las que viví un traslado con un cliente fue porque se decía que podía ser un peligro el que estuviera en ese reclusorio. Y el antecedente para justificar supuestamente esta causal era que 4 personas se habían fugado de ese reclusorio y que probablemente él había tenido que ver con esa fuga. Pero él no se fugó, él seguía allá adentro. Es sorprendente que lo relacionaran con esa fuga sin ningún dato objetivo. Solamente era una mera suposición. Y lo trasladan y el juez, en este caso era un juez de enjuiciamiento, califica delegar ese traslado. Él ya estaba allá de entrada. Por supuesto que los recursos se llevaron a cabo, pero en el recurso también confirman. Y no solamente confirman, agregaron otra causa que justificaba. No solamente agregaron esa causa de forma incorrecta porque no podían corregir planas, sino que además la causa tampoco traía datos objetivos. Y me podría preguntar, ¿pero y qué causa? Bueno, pues que este era un asunto federal y estaba en un reclusorio local. Estaba en un reclusorio de la Ciudad de México, del fuero local, y él tendría que estar en un reclusorio del fuero federal. Y entonces la seguridad de este reclusorio, oriente, sur, norte, no era suficiente para un delito de fuero federal, en el entendido genérico. En amparo, no solamente concedieron el amparo para regresarlo, sino para llamarle la atención a los magistrados. Tú no puedes corregir planas. Y además no puedes solamente con suposiciones hacer esos lados. Pero lo peor del caso es que esto se resolvió en un año. Un año del traslado, enero, al siguiente enero lo regresaron. De verdad es sorprendente la magnitud que puede causar, el daño que puede causar un traslado no legal, porque realmente al final terminó siendo no legal. Ese es un tema muy complicado, esos traslados involuntarios o urgentes que les llaman, considero que deberían no existir. ¿Y qué tanto estamos haciendo nosotros como defensores para tirar de lleno directamente en la Ley Nacional de Ejecución este tópico jurídico? Sí, aquí a mí me llegó uno igual. Dicen que, y muy similar, dicen que en el reclusorio oriente no hay detenidos por delitos federales. ¿Qué hicimos? Apelamos, porque recuerde que nada más tenemos 3 días, ¿no? Entonces empezamos nuestra apelación de que no justificaba, así, nada más no justificó con medio objetivo, igual como lo señaló usted, que se acreditara y se calificara de legal ese tratado. Evidentemente nos dijeron que no, que la sala confirmó. Entonces nosotros trabajamos, eso fue en noviembre trabajamos el amparo. Ajá, pero la apelación duró 8 meses en que se resolviera. Ajá. ¿Qué hicimos? ¿Qué actividad nosotros como defensores hicimos durante estos 8 meses? Se pidió informe al sistema penitenciario para que nos indicara
qué número de población se encuentran relacionados con delitos federales y que están purgando en los diversos centros, en los centros de detención de la Ciudad de México. Son aproximadamente 400. 370 y tantos. Pero Y sí nos hay. dicen, sí, sí hay. Entonces ya controvierte lo que señaló. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, en diciembre presentamos el amparo. Recordemos que en la ley de amparo ya podemos nosotros ofertar pruebas. Y ofertamos esa prueba. Ajá. Ya se le dio vista para el informe justificado a las autoridades penitenciarias y al juez de ejecución. O sea, si tú me estás diciendo que no debe estar aquí porque no hay personas sentenciadas o privadas de su libertad del fuero federal en el fuero común, porque estos, y es un informe que están dando el sistema penitenciario, entonces es válido. Estamos esperando, todavía no resuelve el amparo, pues estamos esperando a ver qué nos resuelve, y consideramos que esa prueba nos va a ayudar bastante. Sí, suena a eso, pero es derivado también de un traslado involuntario urgente. Sí. Porque además está esta distinción de la urgencia. Necesita la autoridad llevárselo de manera urgente. No, y además hay otros donde dicen que van pasando un custodio y que les dicen que pertenece la persona privada de libertad a un grupo del crimen organizado y que van a venir a tomar el reclusorio Oriente. Ya por eso traslado. Entonces, pues, o sea. Mera suposición. Pero sí se traslada mucho tiempo, si les funciona en una mala práctica, porque no tienen a esa persona durante bastantes meses. Y hay otros que nos dicen, es que representa un riesgo para la gobernabilidad del centro penitenciario. ¿Y qué estudio le tomaste para determinar que es un riesgo? No está tu estudio de criminología, ¿no? O de psicología. Yo los he pedido, resulta que no tienen. Entonces, en base a esa petición, yo genero mi apelación. Pero el tema es que sí están confirmando. Sí. Entonces tenemos que esperarnos al amparo. Sí. Totalmente. Me parece que hay muchos temas de los cuales hablar en la etapa de ejecución. El tiempo se nos fue volando. Sin embargo, afortunadamente, el maestro Trinidad va a estar con nosotros en INDECAC en un curso especializado en audiencias complementarias únicamente de etapa de ejecución. Va a estar, son dos clases, por ahí es el 9 y el 16 me parece que se va a mover, pero totalmente es un curso que nos va a apoyar a todos los abogados, porque bien lo comentábamos, la etapa de ejecución no solo es hasta el final, está inmersa en todas las etapas del proceso penal y la verdad es que muchos abogados no lo utilizamos o no saben cómo utilizarlo, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestro. No, a sus órdenes, encantado de haber recibido la invitación, que me hayan aceptado y sobre todo de ser un tema introductorio de lo que vamos a trabajar en las siguientes clases. Ya por último, no sé si adelante, sí. Como tip aquí en la etapa de ejecución, también se debe de respetar todos los principios del proceso penal. Uno de ellos, ¿cuál es? El principio de contradicción. ¿Qué implica ello? Que lo que va a suponer el Ministerio Público, lo que va a suponer el asesor jurídico, lo que va a suponer incluso el director del centro penitenciario o autoridades administrativas, no deben de correr traslado a la defensa. Y viceversa, la defensa lo que va a querer acreditar debemos de correr traslado. O sea, no porque estemos en otra fase o en otra etapa ya distinta al proceso penal, vamos a dejar de observar ello. ¿Por qué? Ya nos pasó, ya le pasó a la juez. Hay una revisión de un beneficio penitenciario como lo es estaba sujeto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Sale en enero y 3 días después dicen que fue a quemar la casa de la víctima, que hay una denuncia. No me corrieron traslado de la denuncia, no me corrieron traslado prácticamente de nada, pero dicen que hay fotos, hay videos, hay entrevistas, y luego todavía el Ministerio Público pretende incorporar el testimonio de la víctima. Evidentemente yo me opongo, les explico por qué no debe de tomarse en cuenta ni la participación de la víctima, porque no sé ni de qué nos va a venir a hablar, no sé si nos va a venir a hablar de este tema o de cualquier otro tema, y dos, que no se tome en cuenta lo señalado por la gente del Ministerio Público de que hay una entrevista, una denuncia, porque ni siquiera me ha corrido traslado. El Ministerio Público dice, yo ya lo ingresé a la carpeta de ejecución y está en la carpeta de ejecución y el defensor debe de ser más proactivo y verificar esa carpeta. Pues espérate, o sea, el traslado me lo debes de correr a mí, no al juez, porque entonces ya estás contaminando al juez. Sí, porque hay una práctica en ese sentido, lo que mencionaba hace un momento en relación a la fase escrita, es que no solamente se anuncian los medios de prueba que pretendemos en esta audiencia de ejecución, sino además se acompañan a este escrito. Y yo ya tuve 2 experiencias, una donde me dicen,
no tienes que adjuntarlos, y en otra donde me dicen los tienes que adjuntar. Y son dos Ese es el jueces tema. de Ajá. ejecución que están chocando en criterios y estamos llevando a cabo o una buena práctica o una mala práctica. Ya no quisiera decirlo de esta forma, algo que sucede muchísimo con el Código Nacional, es decir, que tenemos tantos criterios como tantos jueces tenemos. Lo mismo parece que está pasando en etapa de ejecución. Y hay que defenderlo para que sea conforme a los lineamientos del debido proceso, porque si no, entonces vamos a caer en lo irrisorio de que cada fue su criterio, entonces tengo que conocer a todos los jueces de nivel nacional para saber cuál es su criterio, y eso no puede ser. Claro, Ujú. totalmente. Pues más como estos temas, otros tips, otras experiencias, por supuesto, a través de la práctica que el maestro tiene precisamente como defensor en esta etapa de ejecución, van a conocer en este curso que próximamente se va a estar dando. Nosotros queremos agradecer su presencia en esta entrevista, maestro. No olviden que se está proyectando a través de las redes sociales de INDECAC, tanto Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, iHeartRadio, Spotify y demás. Recuerden que además del evento académico que tiene nuestro queridísimo maestro, existen también otros en la planilla de eventos académicos de INDECAC. Los invitamos a que los conozcan, conéctense a estas redes sociales para que abunden más en ellos. Y bueno, por supuesto, los esperamos en el siguiente capítulo de este programa de Entrevistas Legales El Rincón de INDECAC. Maestra Cadena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Los esperamos en los próximos eventos de INDECAC y en el próximo martes para el Rincón de INDECAC, Entrevistas Legales. Bye. Hasta luego. No.